La primera pregunta sería, pues hablando de la heterogeneidad de las imágenes y los retos de la interpretación, quisiera pues que nos dieran como unos tips. Hemos encontrado, por ejemplo, yo personalmente, uno que es retador, es el proceso uncinado del páncreas. Con algunos fármacos marcados empezamos a verlo muy intenso. ¿Ustedes qué experiencia tienen? ¿Cuál consideran que es el principal reto para interpretar una imagen de tumor neuroendocrino y cómo lo manejan? Bueno, yo creo que el principal reto es la experiencia. Hay cosas que uno tiene que reconocer en la imagen como, entre comillas, falsos positivos. Uno es el proceso uncinal del páncreas, el otro que con cierta poca frecuencia, pero nos ha tocado encontrarnos con ectotomas que también presentan captación, y un clásico que es los meningiomas. Que son un hallazgo colateral y entre paréntesis nos sirve para incorporarnos en otro tema que es la terapia de los meningiomas que son inoperables, existe experiencia con buenos resultados, pero lo fundamental es tener conocimiento de la biodistribución y de cuáles son las fuentes habituales de falsos positivos. Los falsos negativos son en general el tamaño tumoral y la poca expresión de los receptores o tumores que son avanzados. Pero existe experiencia y experiencia en el. ¿Y tienes un punto de corte para el proceso uncinado, la captación fisiológica en el proceso uncinado del páncreas, un SV que consideres? Juliana, ¿tienes alguna observación? Permiso. Bueno, creo que en la jornada del paciente oncológico en ese escenario es muy raro que se presente como el primer examen con un gallo DOTA o otro marcador para su evaluación. En general, los pacientes ya tienen una resonancia magnética donde sabes o donde es la sospecha de la lesión o algo que empezó con esto. Entonces el proceso uncinado para mí en general no es un gran problema. Lo problema de esta patología es que no lee los libros. Entonces, como el Dr. Chaudhry nos mostró, es muy frecuente que en estas lesiones tenga un padrón de celularidad mixta. Y esto es un poco complejo. Porque si fuera solo un grado 1, 2 o 3, tendríamos un trabajo más tranquilo. Pero es como el doctor Amaral nos dice ahora, hay una curva de aprendizaje. Desafortunadamente aprendemos con nuestros errores. Entonces, cuando iniciamos esto en Curitiba, en Brasil, cometimos algunos errores de clasificar lesiones que ahora nos parece muy claro que son falsos positivos, que llamamos como lesiones del tumor neuroendocrino. Entonces, lo más importante en mi visión es que tenga lo mejor provecho de las imágenes que están haciendo. Hacer una imagen del ataque diagnóstica es súper importante en mi visión. Evaluar el ataque de forma completa junto con las informaciones metabólicas de PET para mí es fundamental, para que no cometa los errores más básicos como llamar una captación ósea donde hay un hemangioma o un meningioma. Esos son claramente fáciles de resolver cuando tiene un ataque bien hecha y una interpretación del PET y el ataque en conjunto, en mi opinión. Muchas gracias.
Doctor Parta. No, ¿alguna observación sobre Any la interpretación de la observation regarding the imagen, sobre interpretation of retos que se imaging, presentan, challenges that we variantes que nos may pueden face, some poner en variables dificultades that en el could momento de put us reportar? in a difficult time, something to report? No, I would think that imaging is definitely important. Yo creería que las imágenes son importantes definitivamente, pero lo más importante es tener una visión general de los marcadores del tumor, la histopatología del tumor, el indicador del marcador molecular y las imágenes. Y esto también, como lo dijo Juliano, nosotros hacerlo a través del tiempo. La experiencia y la experticia viene después del tiempo y después de hacerlo muchas más veces. Yo creo que es una evaluación general del paciente en particular, teniendo en cuenta la presentación de la patología, la histopatología y las imágenes. Gracias. Horacio, con el Thank you very nuevo much. marcador que Horacio, tienes, with the new ¿crees marker that you que have, como la do you imagen believe presenta that tan the buen imaging contraste, shows es más good fácil contrast? interpretarla Is it easier to o interpret this, es equivalente? or is it En general es equivalente con las ventajas de tener una mejor calidad de imagen. Puede ver algunos focos pequeños al tener menos contraste, menos background que se puedan perder. Pero yo creo que en la práctica clínica la principal ventaja de todas es la logística. La logística. La Supongo- logística y bueno, y la calidad de la imagen con flúor y galio es distinta. Y el costo debe ser muy El costo inferior. es igual que el de la FDG y probablemente más económico que el galio. Sí, Y- para nosotros aquí hay una porque gran tenemos, diferencia. los costos se reducen también por volumen. Nosotros podemos juntar los pacientes, no sé, de una semana y hacer 20 estudios con alfa nota y con galio no lo podemos hacer. Podemos Dos. hacer 2 pacientes y no podemos mandarlo a otros lugares. No, qué gran ¿Me ventaja. permite hacer un comentario del tema anterior? Que a mí siempre me ha preocupado porque no hay paper sobre tumores neuroendocrinos que no parta diciendo que es una enfermedad heterogénea. Cierto, sí. Y nuestra experiencia que siempre me ha preocupado, ¿por qué hay algunos metástasis que responden muy bien al tratamiento y otras sencillamente no responden? Obviamente tienen una distinta personalidad esas lesiones. Ahora, nosotros no juzgamos la clasificación G1, G2, G3 en base a una biopsia que normalmente se hace con aguja fina en un foco. Y ese juega el pronóstico del paciente. Pero la metástasis del lado puede ser G3. ¿Ah? Sí. Y G2, y es la suerte que le tocó al paciente saber cuál es la... Yo presenté en 2 ocasiones proyectos para hacer un estudio comparativo utilizando, como se mencionó aquí, FDG y galio, pero no me ha resultado. Pero es una idea que tengo aquí pendiente, yo no sé si Pacha la comparte, pero yo creo que es un bonito estudio poder hacer en conjunto cuando es posible con el FDG y poder decir, mira, este paciente tiene una combinación de G1, G2 y G3. Claro, ahí podría ver, pues se ve el comportamiento biológico del tumor de una manera global. De hecho, la siguiente pregunta pues era esa, ¿no? ¿Qué importancia le da el estudio del PET-FDG cuando está estadificando completamente un paciente con un tumor neuroendocrino, pero cuando está seleccionando la terapia? O sea, de manera rutinaria están realizando el estudio de DOTA y el estudio de FDG para seleccionar el paciente. Pues uno entiende que para hablarle al paciente y mostrarle su pronóstico es definitivo. Obviamente sube mucho los costos. Rutinariamente utilizan los dos. ¿En qué momento deciden usarlos? ¿En qué momento descartarían un paciente con un FDG muy poco, muy altamente positivo? highly positive? I think there is no clear-cut
distinction in which Yo creo que patients no hay we should una do distinción FDG clara and en los which patients pacientes we con qué should se not hace do. FDG y con qué no se What haría. we do in our Pero lo que center nosotros is hacemos en nuestro centro es any GI, que say G2 net, which has cualquier a KI index of more than 10, el índice que we sea más try de and do 10, both nosotros imaging tratamos de modalities. hacer ambas modalidades de See, what imágenes. we are more concerned about is the Nuestra preocupación más intralesional importante heterogeneity. es la Interlesional heterogeneity, we can see some interlesión lesions are there which are not picking up DOTA. región, So we know tal vez that que this no may be seleccionemos a DOTA. case of an interlesional. Aquí But the intralesional miraremos la heterogeneity where by I lesión, mean a intralesión, lesion which has, miraríamos si la lesión say, a diverse array of KI tiene index. un área diversa And if they del are índice FDG positive, KI, they are y si el certainly índice going es to positivo, be less ciertamente effective va a ser as far menos as efectivo, PRRT hasta is el punto concerned. que el So I think it's still a PRRT gray es zone, as I said. efectivo. Así What que we have devised siempre is hay any una, G2 net un with interrogante en more esto, en than cuál se usa, si say es 10 KI y index, si es we más would do que an ese FDG 10 as well as a index. DOTA scan. Nosotros lo If hacemos it's a más GI en net, FDG, then más we que would en el probably escáner not do, DOTA. but there are Probablemente lo surprises hacemos, pero hay sorpresas a veces. Has En lo que shown you tiene in que a ver case con mostrar where en the un patient caso came en back donde el after 2 paciente years. This regresa was a después de 2 años. perfect grade 1 NET, responded grado 1 very well to respondió muy PRRT, bien al but came back later PRNRT, where pero regresó we después. thought that this might Nosotros be pensamos que differentiating, and we did podría an ser un FDG, and which diferenciador y was se had hizo el transformed into a FDG G2 y high se KI index. transformó en So un índice I alto, don't think still índice there is a KI clear-cut alto. indication, Yo no but creo que hay una what indicación clara, guidelines we pero follow, lo I'm que sharing with you. nosotros seguimos, la investigación que hacemos y las compartiremos con ustedes. Gracias. Nada que agregar. Pero yo sí. Bueno, en este escenario tal vez mi posición sea un poco más polémica porque tengo un approach mucho más pragmático. Lo que importa para mí en la evaluación de la esteterapia es la información que tengo de gallo. Lo hacemos gallo, pero como doctora Malari dice, puede usar flúor en estos pacientes, porque si tiene una captación en las lesiones que es mayor del hígado, vamos a indicar la terapia. Si es menor, no vamos a indicar la terapia. Entonces, en este escenario, la información académica de FDG para esos pacientes me parece poco útil para esta indicación. Claro que este es un punto de vista puramente pragmático. No se hacen estos exames desde un punto de vista de oncólogo para evaluar la sunitinib, afitinib o otras terapias para esos pacientes. Y yo que pienso en esos casos es que tal vez estemos, cuando abordamos en esta forma, complicando mucho más la indicación. Lo que importa es cómo los pacientes van a responder. Porque yo tengo casos de pacientes con G1 que no presentan una superexpresión de DOTA y tengo casos de G3 que sí. Entonces lo que es más fundamental para mí es la expresión específica en ese paciente de gallo DOTA para indicar o no la terapia. O que va a pasar después, vamos a descubrir después. Claro, nos estaríamos de pronto perdiendo los que necesitan terapias concomitantes, que se nos están quedando por fuera con el tratamiento con dotalutesia. Mi experiencia con tratamientos combinados con quimioterapia es un horror. Okay. La toxicidad para mí fue súper mal, pero tengo muy poca experiencia en ese escenario. Entonces tal vez, doctor Horacio, tú o Parta tenga más a acrescentar, pero a mí no me gusta, no creo que tenemos tantas publicaciones así que nos muestren que es el camino que debemos seguir. Lo que pasa muchas veces es que pienso que el tratamiento no concomitante al mismo tiempo, pero secuenciado para esos pacientes, para que tenga una acción de los clones que tienen una mayor agresividad y después utilizar lutecio para los clones que sean más indolentes, me parece más tranquilo para los pacientes sus experiencias de tratamiento en la jornada do que hacerlos juntos. Hasta ahora no creo que tenemos un cuerpo de evidencia que nos indique que es necesario hacer el tratamiento concomitante. Bueno, muchas gracias. ¿Una observación? Ok. Decir que nosotros tenemos una muy baja experiencia
Y lo único que creo que existe es la asociación con la capecitabina o incluso con trabajos que tiene Harvey Turner en Australia, que ha demostrado que con la capecitabina la toxicidad no aumenta, no se asocia y sería un buen radiosensibilizador, pero no hay estudios tampoco demostrativos y de largo plazo que lo justifiquen. Ahora, hablando de las terapias, pues cada vez se están usando de manera más rutinaria, tenemos más pacientes por todo lo que han expuesto. Para ustedes, ¿cuál ha sido la mayor toxicidad que han tenido sus pacientes en su experiencia y cómo la han manejado? Doctor Parta. We haven't seen lutetium DOTA therapy is concerned. There are certain immediate side effects. They are mostly probably due to the amino acid which we give, and the patient can have nausea, severe vomiting, but that lasts for 1 or 2 days. But in the long run, there has been a fall in the total counts and the platelets. But what we have seen is if we begin with a good platelet count and a better, say, total leukocyte counts, the fall is not as much as life-threatening. Because there is a certain difference between the neuroendocrine treatment and the prostate cancer treatment, where these patients are not heavily pre-treated. So they have a good, good reserve of platelets and leukocytes. So in the long run, we haven't seen either hepatotoxicity, renal toxicity, or hematological toxicity, which could be life-threatening. That has been our experience. En nuestra experiencia, los efectos secundarios más alejados son realmente muy, muy escasos. Existía el mito que el daño renal podía ser importante y de ahí el uso de sobrecarga de aminoácidos y todo, pero la verdad es que en la práctica no ocurre. Hay un estudio del Instituto Oncológico de Milán, de Lisa Bodelli, que nuestro amigo Pablo la conoce muy bien y bueno, yo creo que muchos de nosotros, que demuestra que la toxicidad renal es un mito y la toxicidad medular también es baja y es recuperable. Nosotros no hemos tenido complicaciones severas importantes renales, nunca exigimos tener una buena depuración de creatinina inicial, que no haya falla, que tenga un nivel de clearance de creatinina sobre 40. De hecho, hemos tratado pacientes con trasplante renal y no hubo ningún efecto. Secundario renal. Mira, te diría yo, de todos los pacientes, el único efecto secundario que es más bien anecdótico en un muchacho joven que se extravasó. Cayó una gota de lutecio y se le produjo una mancha muy similar a un vitiligo. Terapia de piel. Demostrando nuevamente que el lutecio tiene un efecto focal local, muy importante. Sí, alguna vez hablando también con el doctor Baum me decía, pues no se preocupe, si lo que está administrando es lutecio, al riñón no le pasa nada. Nosotros, al menos en mi centro, lo continuamos utilizando para la terapia de los tumores neuroendocrinos. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia sin usar aminoácidos. Ok, entonces tú no los estás usando con lutecio, no usas aminoácidos. Sí lo usamos, pero porque prácticamente por la rutina, porque en los protocolos está escrito, y los efectos inmediatos se manejan con ondas centrón, los vómitos, en general los mantenemos, corticoides, y es eso, la sobrehidratación, pero lo que estuvimos usando un tiempo fue el Helofuscin, este expansor de plasma, que había demostrado que la dosis a los riñones era muy baja, pero tuvimos 2 pacientes con un efecto inmediato de alergia
porque el gelofuscin que nosotros disponemos en Chile es de vaca, no está humanizado, digamos, y de ahí lo descontinuamos porque creemos que es insuficiente y los pacientes, sin llegar a ser un shock anafiláctico, nos dieron problemas. Ahora, si ustedes tuvieran disponible el DOTA, el lutecio y el itrio, ¿cuál escogerían o en qué momento lo utilizarían o cómo lo secuenciarían? Nosotros solo tenemos disponible lo lutecio. No tenemos ¿Solo lutecio? Sí, en Brasil solo lutecio. ¿En India? If I understood correctly, you're talking about lutetium or actinium, that's what you meant? ¿Están hablando ustedes de lutecio y Oh, de yttrium. actinium, o están ustedes hablando de yttrium? I don't have personal experience with No yttrium tengo as far experiencia as personal DOTA is con concerned, yttrium, but lo que tiene que ver con as DOTA, I showed, pero certainly for como larger tumors hablaba, which are more para tumores heterogeneous, grandes, yttrium and lutetium yttrium can y be used lutecio in pueden combination, ser but I don't have utilizados any en personal combinación, experience. pero no he tenido ninguna experiencia The one personal which we relacionada con think esto. that Lo que this nosotros patient needs pensamos que yttrium, el paciente I have sent necesita one or es two yttrium, patients enviado who were uno overseas o dos patients pacientes to South Africa for them to get treated África with para ser yttrium tratados and, con yttrium, tandem yttrium and tanto lutetium. yttrium y con I lutecio. don't have any personal experience No he with tenido yttrium. ninguna experiencia personal con esto. Entonces, Nosotros comenzamos usando yttrium porque no disponíamos de lutecio en esta época que mostré con Paganelli, pero cada vez lo fuimos dejando de lado por las publicaciones que tenía más toxicidad y hoy día usamos exclusivamente lutecio. lutecio. Bueno, evaluar la respuesta a la terapia algunas veces puede ser un reto. ¿Cuándo lo hacen? ¿A qué momento del tratamiento? ¿Cómo la interpretan? ¿Qué imagen? ¿Cómo evalúan la respuesta a la terapia? Bueno, lo que pasa con esos tumores es que muchas veces tienen una respuesta imaginológica más lenta. Entonces, se puede esperar cuanto más tiempo mejor, en mi opinión. Entonces, hacer una imagen muy precoz como 2, 3 semanas o 4 semanas después del término de la terapia muchas veces no está relacionado con qué va a pasar con el paciente en el tiempo futuro. Claro que si tiene una sospecha de progresión o como Parta nos mostró un paciente que tiene aumento de sus síntomas, las imágenes ayudan mucho. Entonces, esta conducta para nosotros es muy individualizada, pero en general esperamos 3 meses para hacer la evaluación y repetir el DOTA. No lo hacemos una imagen al curso del tratamiento como en la mitad, así o no. En general no lo hacemos. ¿Alguna observación adicional? No, I think I totally agree with him. Yo pienso que estoy Initially, totalmente we de used acuerdo to con él. do Inicialmente the DOTA scan nosotros after every hacemos cycle, el scan DOTA which we found después de that cada it's of ciclo. no use. So now we generally do it Ahora after 2 generalmente cycles lo hacemos después de 2 and ciclos try and establish if the y patient tratamos de at least is establecer not si el progressing. paciente por lo menos no está progresando. Sometimes they show response Algunas mostly veces in eso the nos muestra molecular respuesta criteria, en el but as criterio far as the molecular, RECIST los criteria is criterios concerned, moleculares, pero there's hardly any hasta el response which punto is en seen, que se even muestra after la 2 respuesta, cycles. incluso And después at the de end 2 of treatment, one ciclos. Al evaluation final is a del must. tratamiento se Say hace 2 months after the una end of evaluación, treatment. 2 meses después del tratamiento. ¿Y en Chile? And what about in Chile? Nosotros lo habitual es que hagamos una imagen de lutecio en gamma cámara después de cada ciclo. Al día siguiente, a las 24 horas, le tomamos una imagen de cuerpo entero, pero sabemos que vamos un ciclo atrasados. Cuando en el segundo ciclo tomamos la imagen de lutecio, recién se acaba de inyectar la segunda dosis, las imágenes reflejan el efecto de la primera. Y así hacia adelante, ¿no es cierto? La cuarta dosis refleja el efecto de la tercera. Y la cuarta dosis, si fuera final, tendríamos que evaluarla con algún otro método, pero sí es rutinario el uso de SPECT-CT. Ok,